nuestra sede en la ciudad de Armenia. Uy, se escuchó el aplauso hasta acá. No, pero los de Armenia, ustedes ni aplauden. Ay, pastor, no nos trate así. A ver, un aplauso grandísimo para nuestros hermanos en la ciudad de Armenia. Damos gracias al Señor por la ciudad de Armenia. Están todos sentaditos, lo más de bonitos. Nos envían unas fotos, pantalla gigante, ¿no? Están todos bonitos, sentados muy bonitos allá, escuchando y bueno, también sintiendo el afecto de los hermanos aquí en Bogotá. Y damos gracias también a nuestros hermanos y a nuestro semillero en la ciudad de Yopal, en el Casanare. Yo hago así, hay un hermano que sí aplaude tanto que se pone rojo, 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 porque como que siente que los demás no aplauden. Se escuchó más el aplauso desde Yopal que el de acá. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria, de verdad, por este bendito tiempo, por los niños que reciben también. Recuerden que los niños hoy simplemente están en una clase dominical donde es lúdica. El tema del estudio es a través de las aulas virtuales entre semana. Así que ojalá los papás se vincularan. Estuvieron haciendo las maestras de niños, no, y de los jóvenes, no, hermanos. Yo no me lo perdí. Eso fue el viernes. ¿Dónde está la jovencita, la morenita? ¿Cómo se llama? Colaboren. Lorena, es una forma. Hizo ¿cómo se dice? Había como una especie de ¿quién quiere ser millonario? Ay, no, hermanos. Yo estaba que me participaba, porque claro, son las preguntas y puede responder en equipo, tiene opción a alguien que lo auxilie del equipo y tiene también la opción de 50-50. No, hermano, con la Biblia de lo que han aprendido, no, yo le dije a la maestra, a la próxima vez que haga eso, yo quiero entrar, déjenme entrar, yo también quiero participar. Hacen también la aplicación del Kahoot, no, hacen tantas cosas por los niños, hermanos, ¿no? Y todo lo procuramos, y a todo mi esposa y yo le hacemos seguimiento, porque procuramos que todo sea con excelencia. Porque es que en muchas partes se dice todo con excelencia como para el Señor, pero a poquito que se practica. Entonces, hermanos, enseñar a los niños y que los niños aprendan de esa manera es una gran bendición. La verdad, estamos muy contentos de cómo han venido creciendo. Damos gracias al Señor también por la emisora, por Nuevo Continente. Tengo que hablar de Nuevo Continente, ¿no? 1460 AM. Jamás nos imaginamos que el Señor nos fuera a abrir las puertas así, ni mucho menos esta iglesia, la que muchos ven así, hubiese sido como una invitada especial para la vigilia y después llamarnos las directivas para que se presentaran un par de testimonios. Y vienen más sorpresas más de parte del Señor para con nosotros. Así que damos gracias al Señor por eso, amén, porque todo lo que Él procura para esta iglesia es por pura, muy bien, por pura gracia. Bien, mis amados hermanos, pues seguimos en nuestra serie que tiene que ver con la iglesia. Vimos inicialmente en Apocalipsis capítulo 2, vimos inicialmente a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan del reproche que se le hacía a la iglesia en Éfeso? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene apuntes por ahí? A ver. Porque habían abandonado su primer amor. Era un reproche que se les hacía en su momento, ¿no? Ahora bien, los grandes exégetas y comentaristas que tienen que ver con respecto a las 7 iglesias, pues hacen esta referencia. Unos dicen que las 7 iglesias sí efectivamente fueron 7 iglesias, y realmente sí, Éfeso, Esmirna, bueno, cada una de las iglesias. Otros exégetas y grandes comentaristas hablan de que son tiempos que vive también la iglesia. En este caso, la iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Parece ser que al tiempo de hoy las iglesias de sana doctrina por momentos como que tienen la tendencia a perder el fuego del primer, como que se pierde. Ahora, cuando hablamos de iglesia, hablamos de quiénes, de ustedes y yo. Y pareciera ser que cuando el reproche se hace, se nos hace a nosotros. ¿Cuántos empezaron con ese fuego del primer amor? ¿Se acuerdan cuando empezaron? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? A ver, si no se acuerda, le voy a recordar entonces cómo usted
conquistó a la que es su esposa hoy. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes son esposos aquí? Levante la mano. Pero levántela. Ahí. Tranquilo, porque se siente así, hermano. Una bendición ser esposo. A ver, esposo, levante la mano así. Diga aleluya. Diga aleluya. Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Muy bien. Dice que marido de una sola mujer. Bien, ¿se acuerda cómo la conquistó? ¿Sí? ¿Se acuerda del primer amor? ¿Se acuerda cómo fue eso? ¿Quién se acuerda? Alguno está trayendo a memoria, ¿no? Y otras mujeres estarán diciendo, ay, ojalá volviera a esa época, pastor. Otros dirán, yo ya ni me acuerdo. Pero ¿se acuerdan cómo fue ese tiempo? Usted la subía, la bajaba, era su princesa, era su reina. Volvía y la subía, volvía y la bajaba. No, le corría el asiento, volvía y se lo corría. Y cuando iban a cenar o iban a almorzar, lo que pida ella primero. Y ella era la que escogía el restaurante, si le gustaba, si no le gustaba. Mi amor, pollo, soy alérgica al pollo. Bueno, entonces lo que quiera. ¿Ustedes sí se acuerdan o no? ¿Alguno se acuerda de cómo fue esa? Claro, no faltará el Arnold Schwarzenegger que diga, ella fue la que me conquistó. No faltará. Pero bueno, sea por lo uno o por lo otro, ¿usted se acuerda, mujer? Cuando estaba ennoviada, ¿no? Y le iban a decir, ahí viene vamos a cambiarle ligeramente el nombre, el Davidson. Viene el Harley Davidson. Y usted el Harley Davidson no la podía encontrar desgreñada, en chancletas y en pijama, con babas y eso. Usted decía, no, 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 no lo haga entrar, no, espere, yo me arreglo que no me vaya a ver así. ¿Sí se acuerdan o no? Y eran, su ornato era supremamente impecable, ¿no? Y cuando él la veía, él todavía era en babuchas, para él era su Lady D. Wow, mi Lady D. Y ella le decía, no, discúlpame, es que no me mandaba a arreglar estas garras, te ves hermosa. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo era eso o no? ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Qué ocurrió con el tiempo? ¿Qué ocurrió? Se fue difuminando, se fue desvaneciendo esas palabras de elogio, románticas, esas atenciones. Eso se fue perdiendo. Hoy en día pues seguramente se corre el asiento, pero se sienta él y se queda mirándole y le dice, ¿qué me mira? Siéntese, no va a comer nada. Se fue perdiendo eso, ¿no? Y antes se le abría la puerta del carro, ¿no se acuerdan? Tomaban un taxi. Porque entre otras, como era su Lady D, la hizo alérgica a los buses. Entonces era taxi, amarillito. Entonces amarillito y le abría la puerta, que siga la reina, que siga la chica fresa que ha de pasar. Y ella se sentía como una princesa. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Entonces dijo, taxi, hijo, ¿cuál taxi? ¿Acaso me ve adinerado? ¿Acaso es que tengo mucha plata? No, bus. Y se va moviendo porque nos deja el bus. Y así fueron pasando y se fue difuminando. Y se fue perdiendo el fuego del primer. No es que se haya perdido el amor, es que el fuego del primer amor, ¿qué? Se difumó, se esfumó. ¿Sabe? En la vida cristiana puede pasar así. Llegamos a la iglesia, muchas expectativas, que relación del creyente, la oración del creyente, ayuno del creyente, hebreos, elite, Instituto Teológico Internacional. Algunos como caen a veces en la idolatría, ¿no? Es el pastor Alducin el que me va a dar la clase. Digo, no es este inútil. No me sirve. No, gracias, pensé que era Alducin. Ahí le escribió, no, está leyendo mi esposa un WhatsApp o algo, y le escribe al pastor Armando Alducin y dice, hola hermano, qué bueno verlo por estas tierras, tengo unas consulticas que hacerte. Yo decía, usted, menos mal que es a él y no se dirige a mí, ¿no? Pero sí la gente llama. Y disculpe, ¿es el doctor Alducin el de las clases? No. Es un pastor que se llama Mauro Neva, y algunos son tan juiciosos. ¿Y quién es ese? Como que el fuego del primer amor se fue perdiendo. Cuando llegamos a la iglesia con esas expectativas y decía, ¿quién quiere servir? Y eso al comienzo tocaba, no, usted no, hermano, usted tampoco, no, mucha gente. Porque ¿quién quiere servir? ¿Quién quiere venir a hacer un sábado?
hacer hace un sábado, eso salía gente, y eso incluso se formaron ciertas enemistades entre los hermanos, porque el uno le decía, no, pues te repitió, y porque a mí no me llaman, es que aquel es como lambón. Y como que eso se fue perdiendo con el tiempo. El respeto a los pastores, el respeto a los hermanos, ya pareciera que lo miran a uno tete a tete, tú a tú. No quiero decir que me bese el anillo, pero sí que tengo un poco de respeto. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? Y se fue perdiendo eso. Oye, que te toca de servicio, gloria a Dios, aleluya. Que te toca el domingo a las 8 de la mañana la oración en el tercer piso, llegaban 10 para las 7, 10 para las 8 y estaban allá orando, porque recuerden que aquí la oración empieza a las 8, hermano, a las 8, para que ustedes estén. Hay un equipo allá orando, allá, no en la Nueva Jerusalén, no, en el tercer piso, hermanos. Bueno, orando, hermano, por sus almas, por sus vidas, por sus finanzas, por su salud. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Yo decía, primer amor, y los niños, sí, eso metían a los chinos en todo, los subían, los bajaban, y con el tiempo, ya esa profesora no me gusta, ya no me conecto a esto, ya no hago esto, y como que se fue difuminando ese fuego del primer. Y ese es el gran reproche que el Señor le hace a la iglesia. ¿En dónde? En Éfeso. Dicho lo anterior y tratando de enmarcarlo de las iglesias, vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar del versículo 8 al versículo 11 en adelante. Estaremos viendo la siguiente iglesia que tiene que ver ciertamente con nuestro tema. 2, 8 al 11. ¿Sí? Hay unas Biblias con letra más grande. Uy, hermano, qué bendición, qué bueno. Muy bien. 2, 8 al 11. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres. Eso es como una paradoja, ¿no? ¿Qué es una paradoja para los que están estudiando en el ITI? Una contradicción. Muy bien. Pareciera una contradicción, pero no, la palabra no se contradice. Vamos a verlo. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis mucha prosperidad, porque el reino de Dios es aquí y ahora. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Y tendréis, a ver otra vez, ser probados y tendréis mucha diversión. ¿No? Tribulación. Muy bien. ¿Y tendréis qué? Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta cuando quieras, hasta cuando recibas lo que obtengas. Sé fiel. ¿Dice así? ¿Cómo dice? ¿Sé fiel hasta cuándo? ¿Sé fiel hasta cuándo? Ahí no dice hasta que el amor se apague, ¿o sí? O hasta que la muerte nos separe, o hasta que el dinero nos separe, perdón. No, ahí no dice así. Ay, pastor, ¿se ve esa novela? Hola, a propósito, ¿en qué capítulo van? Hasta que la plata nos, ¿qué? ¿Se la saben? Muy bien. Ya algunos hasta se callan. Pastor, nos... Sigamos. No temáis en nada lo que vas a ¿qué? A padecer. Perdón, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros al parque Mundo Aventura. Dice así, Salitre Mágico, Disneylandia. Dice, escuche lo que dice. Escucha, amados hermanos. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis por 10 días. Sé fiel hasta cuándo, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a quién. ¿Quién es la iglesia?
O sea que ¿quién tiene que tener oídos para oír? Muy bien. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Déjeme hacer una introducción, por favor. Pareciera como si a este tiempo, mis amados hermanos, las comodidades y la ausencia de adversidades como que hicieran su aporte para la desaparición de las nobles y sinceras y limpias causas. Lo anterior porque cuando revisamos la historia, y me tomé el trabajo en este tiempo de revisar la historia, en un continente como el de Europa, fue donde surgió verdaderamente el cristianismo. En Europa continuó el cristianismo. En ciudades como Ginebra, en Suiza, donde hoy realmente las iglesias escasean verdaderamente, y es considerada la ciudad más costosa del mundo. Más costosa, una gaseosa, por ejemplo, estuve mirando, el supermercado más lujoso está allí, estuve mirando, por ejemplo, un refresco, una gaseosa, cuesta alrededor de 5 a 6 euros. Un paquete de papas de estas, ¿qué marcas son? De las de ahora. Ah, pero comen papas, margaritas. Hermano, eso tiene una mano de contaminantes, dejen de jalarle al paquete, hermano. Y a la Coca-Cola. Un paquete de esas papas está por el orden de los 3 euros. O sea, es supremamente costoso. Y es una vida lujosa. Por ejemplo, en una ciudad como esa existen multimillonarios, millonarios y ricos. De ahí para abajo no existe nada. No hay nada. Nada, no hay nada. Y parece que en ciudades en Europa y en países en Europa esto está ocurriendo actualmente. O sea, y mucha gente quiere viajar a Europa. Pero dicen, no, es que se ha visto los sueldos en Suecia, 4.500 euros el mínimo. Y empiezan a hacer cuentas, dice, con 4.500 pago una piecita de 350.000 pesos. Ah, porque hacen las cuentas en pesos. Ay, hermanos, es que hay unos que son unos genios, hermano. De verdad que son unos genios. Bueno, pero sigamos, no me voy a detener ahí, hermano, no voy a detener ahí. Pues les digo, mi nación es una bendición, hermano. Es cuestión de que tú trabajes, te exijas, seas excelente, tengas orden, seas organizado, iniciativa, le entres con ganas, hermano. Y esta es una nación donde se puede prosperar, hermano. Una bendición, hermano. Pastor, nos vamos para el Canadá. Vaya a ver cómo está. Vaya a ver. Ahora hace poco mi hijo me envió un artículo del Canadá. Ya van no sé cuántos miles de cadáveres de niños encontrados, de estos curas católicos que los abusaron y cometieron con ellos todo tipo de bestialismo sexual. Una cosa brutal, hermanos. Brutal. País de lo más inmoral que hay en este tiempo. Pastor, me voy para Ámsterdam, en Holanda. Se les hace la agua, la boca, quiero decir la boca. Agua. Allá las prostitutas se exhiben en vitrinas y puedes pagar por sexo en vivo y todo este tipo de cosas. Puedes pagar por, mejor dicho, es una cosa brutal, hermanos. Pero quieren vivir en el continente primermundista. Pareciera como si todo este tipo de inmoralidad y vejámenes significaran primer mundo, o sea, modernidad. Y hermano, ¿sabe qué ocurrió con todo esto que estamos viendo? Hermano, al contrario de que permaneciera la enseñanza, la sana doctrina, porque allí nació, por ejemplo, en Ginebra, Suiza, Juan Calvino instituyó allí y escribió uno de sus más preciosos tratados, Institución de la Religión Cristiana, donde habla de arrepentimiento, cielo. Es una maravilla de obra, hermanos, donde fueron expuestas las doctrinas de la gracia, hermanos. En Europa, hermano, un hombre como Juan Hus en 1369, por 1400, Juan Hus dijo en su momento cuando lo iban a quemar, dijo, puede que quemen este ganso, pero dentro de 100 años les nacerá un cisne, y nació Martín Lutero. De hecho, Hus en el lenguaje de Juan Hus significa ganso. Y esto porque los hombres de la época ya veían venir un posmodernismo, ya venía como que veían una acomodación de la cultura.
a acomodarse en lo bueno, en lo fino, en lo que no les causara ningún tipo de aflicción, en donde pudieran vivir muy bien, en donde pudieran vivir completamente cómodos. Y eso afectó a la iglesia. Y se perdió, realmente se perdieron los principios. Se perdieron los principios, se perdieron realmente las verdades, las enseñanzas limpias empezaron a faltar. ¿Por qué, hermanos? Por la comodidad. Porque si algo empezó a notar en esa época la cultura era que las dificultades no eran buenas y le rehuían a las dificultades. Pero cuando ustedes ven hombres de la historia de la iglesia como Zwinglio, como Calvino, como Baxter, como Savonarola, cuando ustedes ven a Hus, a Edwards, a Wesley, a Whitefield, hombres de Dios que entregaron sus vidas, Carey, a Adoniram Hudson, bueno, de él es más bien en Asia, no Europa sino Asia, pero hombres como ellos, hermanos, que no les importó las dificultades, siempre proclamaban: mire, tendremos aflicción. Y a la iglesia le decía: mire, no se acomoden a la cultura, no se acomoden a la sociedad, no se acomoden al posmodernismo, no se acomoden, por favor, no busquen solamente estar cómodos, necesitamos que la palabra corra. Pero parece que países como el que le mencioné y otros países, y particularmente el continente europeo, dejó que la comodidad entrara de tal manera que se enfrió el cristianismo. Hoy la iglesia más grande tal vez en España no supera los 100 miembros en algunas regiones. Hablándolo con un pastor, el pastor Daniel, a propósito, pastor, un saludo desde acá. Dice: es muy difícil, decía, hermano, aquí es muy difícil, aquí la gente es dada al euro como no se imagina. Aquí el euro es Dios. Aquí el euro es Dios. Yo digo, bueno, por lo menos allá el euro es Dios, pero aquí las monedas para algunos son Dios. Es más triste aún. Y países como esos se enfriaron, hermanos. Y ustedes ven las iglesias, tremendos templos, como donde predicaba Charles Spurgeon, hoy están vacíos, vacíos. Hoy hay frialdad, hoy ya no está el fuego de los avivamientos de la época. Pero los avivamientos no son como los de ahora, ¿no? Esos que salen estos, no. Los avivamientos de la época, como en la época de Jonathan Edwards en su discurso, pecadores en manos de un Dios vivo, hermanos, era una cosa tremenda. Se aferraban después de que escuchaban a Jonathan Edwards, los escuchas, el auditorio se aferraba a las columnas del templo. Otros se aferraban a las bancas y le decían: señor Edwards, ¿qué tengo que hacer para arrepentirme? Por favor, porque la predicación era arrepentimiento, no era prosperidad. Era: arrepentidos o pereceréis, dice Jonathan Edwards, porque ustedes, pecadores no arrepentidos, sus pasos están siendo dados sobre techos de paja, y que cuando el techo ya no les resista el peso del pecado, caerán a lo profundo, y en lo profundo sentirán el calor fulgurante y ardiente, recalcitrante de lo que significan las llamas del infierno. Esa era la predicación de la época. Así se predicaba en ese tiempo. Uy, pastor, menos mal no nacimos en esa época. Ay, ¿qué hubiera sido de nosotros? No, hermano, esas eran las predicaciones: arrepientan. Y la gente se arrepentía y decía: ¿y por qué quieren ustedes? ¿Por qué ustedes me dicen que cómo arrepentirse? Ya les dije, es a través de Cristo. ¿Por qué están aferrados a las bancas y a las columnas? Señor Edwards, sentimos que el fuego como que toca la planta de nuestros pies. Esas eran las predicaciones, hermano. No las de hoy, hermano. Hoy tiene uno que algunas palabras inclusive acomodar para no decirles víboras, sepulcros blanqueados. Y no toca ese, hermanito, no se porte así, hermano. Nena, no hipotes así, menas. No, timotetas, no, menas. No, hermanito, no se va a la iglesia, mire, por favor. Siga fornicando, adulterando, murmure, haga lo que se lee, pero no se vaya, no se vaya. Mire, es más, cuando usted venga, ¿qué quiere de desayuno? Tamalito, caldito de papa. ¿Qué le provoca, hermano? Le tenemos lo que quiera. ¿Le incomodan las sillas? ¿Le incomoda la alabanza? ¿Qué le incomoda, hermano? Mire, ¿no quiere ver más ese hermano? No importa, lo eliminamos. O que el Señor lo ilumine. No importa. ¿Qué quiere, hermano? No se vaya, no se. No, hermano. Aquí he tenido que pedirle a gente: váyase.
por el cuidado de otros. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Era la predicación del tiempo. Pero Europa fue tocada por esa modernidad. Y hoy esos lugares a los que se les llamaba la cuna de la vida cristiana ya no queda nada o casi nada. Un continente donde la compasión, la pasión por la verdad era lo que los caracterizaba. Pero esa modernidad, esa cultura apareció como opacarlos, como desdorar lo que verdaderamente son los principios y las verdades. Continente al que se considera primermundista, como si abandonar los principios, las verdades, la moral de Dios los pusieran en mejores condiciones que cualquier otro continente. Es increíble, hermanos, increíble. Primer mundo. ¿Y sabe por qué se le considera primer mundo? Se le considera primer mundo por ser pionero en el reconocimiento de todo tipo de inmoralidades, de todo tipo de trastorno que tiene que ver con el matrimonio. Se le considera primer mundo porque levantan la bandera de lo antinatural, hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto y todo tipo, bestialismo, zoofilia, pedofilia, a todo eso le llaman primer mundo. O sea, a todo eso le llaman modernidad. Al perreo le llaman modernidad. Ay, pastor, ¿qué es eso? A ese tipo de pornografía auditiva le llaman modernidad. A todo eso que se escucha hoy, que se ve, todo eso le llaman modernidad, hermanos. Y la iglesia de la época parece ser que no fue ajena al tema. Y empezó la iglesia a caer como en los estupores de la contemporaneidad y de la modernidad. Y se fue diluyendo y diluyendo hasta el día de hoy, que solo se predica de prosperidad, que solo se predica el reino de Dios aquí. ¿Cómo es? El reino de Dios aquí ahora, el ministerio quíntuple internacional. ¿Y este que está predicando este menso? Pero arrepentimiento por ningún lado, pecado por ningún lado y aflicciones, no gustar. Diga, no gustar. No gustar. Hermanos, cuando nosotros vemos este texto, lo voy a dividir en 4, vamos a ver al escritor, ¿sí? Para los que toman apuntes, vamos a ver el elogio, el mandato y un consejo, ¿sí? Vamos por partes. Qué bueno aprender así, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, el escritor, ¿quién es? El elogio, el mandato y el consejo, ¿sí? Y ahora que estábamos orando, alabando, ¿se acuerdan de que alguien se acuerda de alguna alabanza? Por ejemplo, la de que yo solo sé que yo soy tu hijo. Hermano, ya sé por qué no están aquí en la alabanza. Gloria a Dios. Y no me le reveló un ángel del cielo. Pero ¿sí se acuerdan lo que cantaron? Otra vez. Yo solo sé, y Él es mi Padre. Otra vez, pero más durito, a ver, más durito. Así, ay, yo los veía ahorita así también anda. Yo soy tu hijo. Y otros dicen, no tengo temor. Pero será de levantarse que no tiene temor. Yo solo sé, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Por eso es que no tenemos temor. ¿Sí me hago entender? De lo que nos pueda sobrevenir a causa del nombre de ¿quién? De Jesucristo. Esta es una sociedad, como lo decía la servidora Karen, los que escucharon la emisora 1460, es una sociedad que comprime, ¿no? Es una sociedad que oprime, que presiona para que el joven sienta temor, para que el joven se adopte a la cultura, se adapte a la cultura, y lo presiona de tal manera que empieza como a generar en los jóvenes inseguridad. Y para el joven sentirse seguro dice, bueno, está bien, métame en ese grupo. Así es, porque se cree el patito feo, el más feo, la más fea, que no sirve, el que sí sirve. Entonces se van adoptando. La iglesia también pareciera que por momentos adentra en esos temas.
Como si nosotros, hermano, como iglesia estuviésemos preparando para que el mundo nos acepte. Hermano, si no somos cristianos para agradarle al mundo, ¿a usted quién le dijo eso? ¿Quién le vendió a usted esa idea que ser cristiano es free, like, cool? Y que usted se prepara aquí para que el mundo lo acepte. No lo van a aceptar. Nosotros no somos un caramelo el cual el mundo degusta y disfruta. Nosotros somos una cucharada de sal que cuando el mundo intenta probar, la escupe. ¿Me está haciendo entender? ¿Sí me hice entender? Por eso es que usted cae gordo donde va. ¿No le ha pasado? O usted es el alma de la fiesta. Aleluya. ¿Sí? No, hermano. No. El mundo nos detesta. Porque nuestra vida es Cristo. Porque nuestras palabras son arrepiéntanse. ¿O todavía te atrae el mundo? O sea, todavía tú tienes un pie acá y otro acá. O sea, vienes acá y yo solo sé. Y Dios es mi Padre. Y sale de acá y pone ahí los corraleros de Sodoma y los 8 de Gomorra. Y dele con el Ivy Yankee. ¿Sí es que se llama así? ¿Cómo es que se llama el reggaetonero? ¿Cómo? O don Jonás, ¿cómo es el otro? Omar, muy bien, don Omar, muy bien, se la saben, muy bien. No, hermanos, no, o sea, no podemos, nosotros no, la iglesia no está diseñada para eso, hermanos. Su vida como cristiano no es eso, como cristiana. Por eso, hermano, ¿quieres lo mejor? Si quieres lo mejor, hermano, procuras a Cristo. Pero si tú procuras a Cristo, ten la certeza, las aflicciones van a tocar tu puerta y tu fe va a ser probada. ¿Sabían eso o no? No, vas a ser probado, hermano. Van a venir las dificultades. Se lo estaba diciendo el autor. Permítame leer esta otra versión. Cuando habla de tribulación. Cuando habla de tribulación, escúcheme, cuando dice tribulación, mire lo que dice tribulación. Con respecto a tribulación, dice una intensa manera de sufrir. Un intenso dolor. ¿Eso es qué? Entonces alguno dirá, uy, pastor, mejor me voy para pare de sufrir. No falta, ¿no? No falta. Pues hermanos, si su tema no es sufrir, váyase para allá. Pare de sufrir. ¿Sí? Si ese es su tema. Hermano, mire, a lo largo de la historia pareciera una paradoja lo que dice la palabra, y vamos a desarrollarla. Pareciera que cuanto más se ha perseguido a la iglesia, tanto mayor ha sido su pureza y su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Se lo repito. Cuanto más se ha perseguido a la iglesia, tanto más ha sido su pureza y su fuerza. En la medida que tú tienes grandes dificultades en cualquiera de las áreas y te paras firme y tu mirada está puesta en las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Cuando el apóstol las describe, las cosas de arriba o la miran las cosas de arriba, primero está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando tu mirada está ahí, hermano, y vienen las pruebas y tu mirada sigue ahí, te aseguro, eres más que vencedor. Y sabes, superas la prueba. ¿Cuál? Esta prueba. Ya la superas, dices tú, wow, prueba superada. Pero tú no miras hacia atrás y dices, wow, prueba superada. Señor, la que sigue. ¿Sabían eso? Porque día a día seguiremos siendo probados. Como el jovencito, la jovencita que intenta dejar el mundo. Llega el viernes
¿A cuántos el viernes les daba como sarpullido, beriberi, furufufu, carracacá? Y como un cosquillo en la planta de los pies y en las manos, una cosa así que uno decía, no, eso estaba que mejor dicho, y logra superar esos momentos. Dice, no, me voy a mantener purita, santita, me voy a mantener purito, santito. Pero llega el momento en que eso que tú dices te va a ser probado. Y casi siempre empieza con los más cercanos, ya sea los de la casa o los que se consideran los mejores amigos. Entonces la llaman, o lo llaman, ligeramente cambiado el nombre. Don David Carlinson, ligeramente cambiado. Don David Carlinson. Hola David, ¿qué ha habido, hermano? Bien, ¿cómo va? No, hermano, decidí apartarme para la iglesia. Estoy en relación del creyente, me inscribí en Hebreos, estoy en el lit y hago parte de la oración de las 5 de la mañana. Voy a la iglesia, hago el aseo, estoy a las 10 en punto, hago parte del equipo de oración del tercer piso. Sí, David, pero hermano, ¿se acuerda de la Esther Julia? Sí, con la que estudiamos, ¿se acuerda? La güerita, la oficiarca, esa que vía loquita por usted. ¿La viera esa flaca como está hoy? No, hermano, 90, 60. No. Y apenas se bajó del avión, viejo David te preguntó. Oh. Dice, ay, ¿cómo así? ¿En serio? ¿A mí? ¿A mí que soy el Paco del barrio? Me preguntó. Sí, hermano. Pero eso sí, vamos a hacerle una celebración a todo timbal. Estarán los se la sabe, los corraleros de Sodoma, hermano, y los 8 de Gomorra. Ahí van a estar todos, hermano. Pero eso sí, la Esther Julia dijo, si no vas el Harley Davidson, hermano, y fuera de eso le trajo unos detalles tan lindos, hermano. ¿Ven? ¿Vas a ser probado? ¿Sí o no? Ahora, Harley Davidson dijo que no iba. Pregunta, ¿ahí paró la situación? No falta el lenguaraz, el pérfido, mentecato o panqueque, que diga sí sabe, ¿no? El Harley Davidson no vino. ¿Y eso porque parece ser que es gay. Mínimo es gay. ¿Ustedes sabían que en todas partes hay un lenguarazo, no? Un panqueque, mentecato, pérfido. Uy, cuando ustedes vayan y miren el significado de pérfido, yo creo que no me van a querer mucho. Pero hermanos, eso ocurre. Entonces ese grupeto con la Esther Julia ya entonces se va a extender, ¿no? Y por las redes, ¿cómo se llama? Por las redes, ¿no? El Facebook, noticionón, Harley Davidson es gay. Y Harley Davidson, porque no se siga mancillando su imagen, ¿qué ocurre? Cede. Y a la siguiente publicación, no es cierto, Harley Davidson no es gay. Lo vieron saliendo del motel con Esther Julia y lo celebra todo el mundo. Y la iglesia llora. ¿Me dice entender, hermanos? Que el Señor nos ayude, ¿no? A todos. Porque así como es para los jóvenes en esas áreas, así es para otros en otras áreas. La avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo. Pero entre más la iglesia ciertamente es perseguida, es fustigada, parece ser que la iglesia más logra su pureza y haya fuerza. ¿Saben por qué? Porque a la final esta iglesia no es del pastor, es de Dios. Y es su novia y es su esposa y él la cuida. Amén. La cuida. Ahí nos escribieron hace poco, ¿no? Bueno, nos escriben todo el tiempo. Y les mostraré todo lo que nos escribe usted. Y yo, pastor, todo esto. Pero eso es así, hermano. Otro dijo, esa es una secta y esas sectas tienen que caer. Yo oraba para mí, dije, Señor, hace 25 años me están diciendo lo mismo y no ha caído.
esta es tu iglesia, esta es tu esposa. Yo solamente de frente y como debe ser. Amén. Como debe ser. ¿Ustedes creen que de Armando Aldusi no se dice nada? Incluso gente que se capacitó aquí con nosotros hace años. Ya hoy Armando Aldusi es especulativo, es un falso maestro, es un falso profeta, un hereje. Hermanos, son muchas cosas, hermanos. Y de la iglesia se podrá decir todo lo que ustedes quieran, pero seguimos, hermano. ¿Saben por qué? Porque a mayor tribulación, mayores pruebas, mayor rudeza, y en particular hacia este ministerio, mayor pureza. Amén. Y eso con ustedes también. A mayores pruebas, mayor pureza su matrimonio. Mire, yo creo que las pruebas son necesarias dentro del matrimonio. Eso purifica tu relación. Eso te da identidad también. Son uno solo al momento de que tengan que luchar, de que tengan que batallar. Las mujeres que tienen sus pruebas, sus luchas, a mayores pruebas, mayor pureza, hermanas, santas de Dios. Así es como funciona, hermano. Siempre la persecución, cuando ustedes ven la historia de la iglesia, la persecución siempre ha estado asociada con la fortaleza espiritual para la iglesia. Por eso el título era tener por sumo gozo. ¿Se acuerdan? Sumo significa algo, hermano, ilimitado. Eso significa sumo. Sumo significa algo, hermano, de una alta intensidad. Sumo significa que no tiene superior. Sumo significa muy grande. Tener por sumo gozo. ¿Y sabe qué significa gozo? Contentamiento, alboroto, júbilo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vuelvan a decir amén. Escuche lo siguiente: pruebas y aflicciones para que las tengan por sumo gozo. Vea. Si, hermano, aquí hay varios que, como uno no saludó a la entrada de la puerta, no volvieron. Ay, amén. Ay, ¿por qué no lo saludan? Yo no saludé uno hace como 2 años o 3 años. No vuelvo, el pastor ni lo saluda a uno. Yo, qué prueba, qué aflicción tan grande la de este hermano, qué persecución, qué luchas. No, cristianitos de azúcar y papel es lo que son. Las bendiciones cristianas más puras, aprendas esta. Las bendiciones cristianas más puras son las que se fragúan en el horno de la adversidad. Siempre que todo vaya bien, eso bien jamás te permitirá madurar, porque lo que te permite madurar es la adversidad, es el afrontar la prueba. Y ahí es donde tú, damita, dices no gracias. Ahí es donde tú dices, varón, no gracias. Ahí es donde ustedes, matrimonios, no caen en la tentación y dicen no gracias. Ahí empiezan a madurar. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Así que veamos al escritor. Veamos al escritor, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¡Ay, preciosa identidad! Si nosotros le hacemos a este texto el método juiciosamente, ¿sabe a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Dice, el primero y el postrero, el alfa y la omega, el alef y el taf, el que es, el que era y el que seguirá siendo, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, el que estuvo muerto fue porque físicamente, ¿no?, entregó su vida. A él no lo mataron, él entregó su vida. Pero dice que dice muerto y vivió, o sea, él siempre estuvo vivo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Dice esto. ¿Qué está diciendo? ¿A quién le está diciendo? ¿A quién? ¿A la iglesia dónde? En Esmirna. Una iglesia donde, hermanos, para que nos ubiquemos, una iglesia y un lugar geográfico donde se adoraba al emperador. Domiciano era el emperador de la época. Su hijo Tito en el año 70 destruye el templo. ¿Sí? Para los que más adelante van a estudiar el seminario de escatología. Y Domiciano tenía que ser adorado.
Y en ese momento, hermano, los cristianos eran acusados. Emperador, ¿cómo le parece que los cristianos no le adoran? ¿Cómo le parece? ¿Ustedes no han escuchado algo así de ustedes? ¿No han escuchado nada así de ustedes? Si no han escuchado nada así de ustedes, entonces evalúe su cristianismo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero si escuchan del mundo todo lo agradable de usted, evalúe también su cristianismo. ¿Cómo le parece? ¿Usted cómo le parece que la Esther Julia ya no quiere salir? No, y eso es que es cristiana. Está haciendo curso para monja. Si ve cómo meten todo, es que el chismoso, si el lenguaraz, pérfido, mentecato y panqueque, ¿no? Está haciendo curso para monja. Y ahora, como dice que es cristiana, la ve uno con una camándula todo el tiempo. No es cierto, aquí no hay camándulas. Pero si ve cómo es el tema. Pues en ese tiempo de la iglesia se decían muchas cosas. Y la persecución estaba a la orden del día, pero la persecución había purificado y depurado a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Pero tengo una pequeña afección. De manera tal que los hipócritas no resistían la persecución, porque los falsos creyentes no quieren soportar el dolor. Entonces en esa época los que decían ser cristianos entregaban a los cristianos al emperador. O sea que el soplón no era el de afuera, el soplón ¿dónde estaba? ¿Ustedes creen que hoy no es así? Aquí entre nos cierren la puerta. Igualito, igualito. Y estos sufrieron todo tipo de pruebas, de persecuciones, pero eso lo que hacía era refinar su fe. Eso lo que hacía era purificar su fe. Y aunque ellos sufrieron privaciones físicas, pobreza, los cristianos de Esmirna se aferraron a las inmensurables e inconmensurables promesas que Cristo les había hecho por medio de sus discípulos. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Pero las escrituras tienen muy claro que las pruebas son una parte inevitable y esencial en la vida del creyente. Esta carta a la iglesia muestra primero un escritor que se ocupa de la iglesia en Esmirna. Si dice que se ocupa de la iglesia en Esmirna porque así escribe, ¿qué quiere decir? Que Cristo todo el tiempo tiene sus ojos puestos ¿en quién? ¿Y quién es la iglesia? El que tiene oídos para oír. Así que mi amado hermano, ¿sabe que Esmirna viene del término mirra? Voy más rápido. Uy, se me fue el tiempo y arriba me están haciendo que será 5 para las 2 que voy a terminar. ¿Sabe qué es? Alguien me dijo, ¿a dónde me trajo? ¿Sabe qué significa mirra? ¿Ustedes saben qué significa mirra? Mirra era una sustancia resinosa, ¿sí?, que se usaba como un perfume, ¿sí?, y se usaba durante la vida, pero también para embalsamar, o sea, durante la muerte. ¿Y sabe cómo se producía ese perfume? ¿Ustedes saben cómo? La mirra. ¿Y saben cómo se producía el perfume? ¿Ustedes saben cómo? Machacándolo. La mirra se machacaba. ¡Ay! Hasta que brotara ese olor. El cristiano tiene que pasar por esas circunstancias. Las pruebas funcionan como cuando ¿sabe por qué? Porque el Señor quiere sacar lo fragante de ti. Ay, las pruebas quieren sacar a cristianos, ay, que huelan, hermano, al Espíritu.
¡Ay! Esos cristianos de verdad, hermanos, empoderados en la verdad, radicales, auténticos, genuinos. Esos cristianos de conducta, cuya conducta sube hasta el trono, hermano. Y el Señor mira y dice: ¡ay! Estos, los que se han dejado, ¿qué? Machacar, hermano. Hoy no. Hoy a los hermanitos toca cogerlos así. Toca así con el... Ay, 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 mire la mirra. Ay, 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 don Mirra, no, cuidado, se predica del pecado. Ay, ay, el hermano. Y no gustar, ni no importar. Pero esto es con machacada, hermano. La machacada significa disciplina, exigencia, orden, organización, excelencia. Y eso se tiene que quedar. ¿Y sabe cómo le sacan a uno la excelencia? Machacándolo, hermano. Yo tuve mis maestros y cada vez me corregían y cada vez me machacaban. Me decía orgulloso, altivo, prepotente, me decía, y yo sentía que me estaba machacando este hombre. La última vez que hablé con el pastor Armando Alduz, y yo dije: este me provoca ahogarlo. Estamos cerca a armar, y yo dije: ¿será que lo empujo o no, Señor? ¿Será esto de ti? Dame una señal, dame una señal. Ahí está mi esposa como testigo. Porque no nos gusta que nos machaquen. Por eso yo, inclusive hasta este tiempo, y me toca preguntarle a algunos hermanos. Ahorita le preguntaba yo a alguno: hermano, me puse cara de Gabriel Arcángel, ¿no? Hermanito, disculpe, qué pena con usted. Pues aquí entre nos, no, hermano, qué pena, yo soy el pastor. Con todo respeto, hermano. ¿Usted qué tal es para las correcciones, hermano? ¿Por qué, pastor? Yo, uy, me intimido el hombre, me intimido. Yo le digo: oye, hermano, es que con todo respeto, no, pero yo tengo que hacer unas observaciones con respecto a su oración, hermano. Sí, ya les tocó uno hablar así, hermano. Ya le toca uno así. Pues los hermanos no les gusta. No les gusta, hermano. Mire, todo lo que venga, hermano, de parte de Dios de esta manera es en pro de su vida. Recuerden siempre los no de Dios son para la edificación de su vida. Aléjese de aquel que no lo forma, que no lo capacita, que no lo instruye, que no lo disciplina. Aléjese, huya. Corra como gallina en incendio, hermano. No se quede cerca al que siempre le está diciendo: uy, hermano, que no, usted sí que calidoso, hermano. Uy, hermanita, usted sí que, uy, no, hermana, usted sí, cuando usted nació nacieron tres cosas bellas: salió el sol, salió la luna, salieron las estrellas. Uy, no, hermana, usted es lo máximo. Aléjese de ese lo está preparando para en contados días se la dejo ahí. Bueno, santos. Así que, claro, dice el Señor, le hace un elogio a la iglesia. Yo conozco tus... ¿Quién está hablando? Jesús. Recuerden que el autor de Apocalipsis es ¿quién? No, Señor. El autor de Apocalipsis, ¿quién es? Dios. El escritor de Apocalipsis es... pero el autor es Dios. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Nunca se le olvide eso, hermano. ¿Sí? Apréndaselo siempre. Muy bien. Dice: yo conozco tus obras y tú. Está hablando en primera. ¿En primera qué? Persona. O sea que él conoce tu vida, hermano. O sea, ¿tú crees que todo esto que te ocurre lo cogió a él por sorpresa? Y vio aquí a Esther Julia y dijo, el Señor dijo: uy, qué vaina está, ¿cómo le va a pasar eso? Me sorprendió, ¿no? Él es Dios que soberano. Su principal atributo es su soberanía. Soberanía significa que tiene el control de... Muy bien. Así que dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino ¿cómo las describe? Sinagogas de ¿qué?
de Satanás. Vamos a ver. Así que la iglesia en Esmirna estaba enfrentando una intensa presión por causa de su fidelidad a Jesucristo. ¿A quién? Hermano, su fidelidad no es porque me sea fiel a mí, hermano. O sea, usted no tiene que hacer cosas para que yo lo vea. Yo simplemente soy un servidor aquí en esta iglesia. Yo no lo puedo ver a usted en su casa, ¿o sí? ¿Yo lo puedo ver en su casa? Aquí lo veo y aquí a todos los veo. Es más, me toca decir, voy a traer gafas oscuras, porque todos se ven refulgentes, se ven así, luminosos. Y a veces me cuesta, yo voy a predicar un día estos con cachuchas y gafas oscuras. Todos son ángeles aquí, todos, porque sufren ese poder de transformación cuando pasan ese umbral. Vienen caminando con la esposa así, todos toscos, ordinarios, rudos. Y la mamá, la hija, pero si usted lo que me hizo, cómo fue a llegar a esa hora, Esther Julia, cómo me va a hacer esto. Pero apenas lleguemos a la iglesia y pasan el umbral. Pastor, aleluya, aleluya. Yo apenas me digo, ay Señor, cómo le falta a este ser mirra. Señor, por favor, mirra. Claro, el Señor me dice, sí, a ti te gustaría que este fuera mirra, pero tengo que usarte a ti para que lo machaques. Yo, no, ahí sí ya no, Señor, no, porque casi siempre que el Señor determina usarlo a uno, ¿sabes quién se va en perjuicio? Uno. Tenemos más enemigos que amigos. Tres razones para esa hostilidad. La primera, como se los había dicho, era que Esmirna era devota ciertamente al emperador romano, en esa época Domiciano. Ellos voluntariamente sí se sometían a la autoridad civil porque era su autoridad, pero se negaban a ofrecer sacrificios y adorarlo. Y por rechazar esto se les acusó de rebeldes y enfrentaron la ira del gobierno romano. ¿Lo sabían? Muy bien, vamos aprendiendo. En segundo lugar, los cristianos rechazaban participar en religiones paganas. En general estaban los 8 de Gomorra y los corraleros de Sodoma, ¿no? Su padrino Chente, ¿no? Claro, estaba Zeus, Apolo, Afrodita, Esculapio y sobre todos ellos la diosa de diosas, la diosa Cibeles. Y algunos dicen, yo quiero ir a España, Madrid, a tomarme una foto en el monumento a Cibeles. Cibeles es un monumento idolátrico, ¿sabían ustedes eso? A la diosa de la fertilidad, del sexo y la inmoralidad sexual. ¿No sabían? Sépanlo. Así que el rechazo de los cristianos a este tipo de panteón, donde habían muchos ídolos, pues le generaba a ellos el que se les considerara que eran ateos. Pues primero eran rebeldes y segundo eran ¿qué? Ateos. Y por último, los creyentes de Esmirna también afrontaban, ¿no?, la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo son, o sea, de los hipócritas, de estas sinagogas, del más grande blasfemo, hipócrita y mentiroso. ¿Quién es? Satanás. Y esa dolorosa declaración afirmaba que los judíos, escuche, que eran odiados y que eran rechazados por Jesucristo, no, a ellos se les tildaba que ellos eran adoradores, pero de cosas ocultas, de cosas que iban en contra de sus ídolos y de sus dioses. Por eso es que el Señor utiliza un término fuerte que significa blasfemia. Y blasfemia indica maldad, indica severidad, indica calumnia. Eso es blasfemia, ¿no? Así que por lo general los judíos incrédulos acusaban a los cristianos también de canibalismo. ¿Sabían eso? No. ¿Saben por qué? Porque celebraban la Santa Cena. Entonces, como decían que el cuerpo y la sangre de Cristo y que era en memoria, dicen, oh, estos manes son caníbales. ¿Se acuerdan cuando hablaron del Harley Davidson? ¿Que era qué? ¿Gay? Entonces también les decían de todo. Vamos a ver, para que vean que eso no ha pasado en moda, hermanos. Vamos a ver. También se les acusaba de inmoralidad, porque recuerden que los apóstoles, ¿quién sabe qué significa aquí? Os saludo con ósculo santo. ¿Sabe qué significa ósculo? Beso. ¿Sabían eso? ¿No sabían? Bueno, apréndanlo. Os saludo con un beso ¿qué? Santo.
O sea que en la iglesia los manes, ¿no?, se saludaban de beso. O sea, los apóstoles se saludaban, no de pico, no, tengan cuidado. Ósculo santo era que los hombres se saludaban con beso, ¿dónde? En la mejilla. Por eso es que uno ve, por ejemplo, ahorita los argentinos, ellos uno dice, uy, esos manes que... Y toda la gente dice, son como gays, ¿no? Es su forma de saludarse, con un beso, ósculo santo. Entonces, ¿sabes de qué los tildaban? ¿De qué creen? Porque los romanos no se saludaban así, porque los romanos eran machos, camachos. Y eran, ¿no? En cambio llegan los apóstoles y, hermano, Señor le bendiga, hermano. Bueno, ya ahorita yo no hago eso, hermano, porque uno no sabe quién le salga cómo. Pero en esa época, hermano, era entre ellos, ¿no? ¿Cierto? Uno no sabe, hermano. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Denle un aplauso al Señor, yo disimulo un poco. No, y se saludaban así. También sabe que se le tildaban en esa época a los verdaderos creyentes de desbaratar hogares. Sí, señor, sí, señor. ¿Saben por qué? Porque la esposa determinaba seguir a Cristo y él seguía con el imperio romano, o viceversa. Y los acusaban de desbaratar hogares. ¿Ustedes creen que eso no pasa aquí? Aquí entre nos. Se acusaba de dividir las familias porque los hijos querían estar en el equipo de adoración y alabanza. Bueno, no, estoy hablando de esa época, no de ahora. ¿En qué íbamos? ¿Ven? Porque la niña y la jovencita sí quería estudiar, pero el papá dijo, no hay plata. Dijo, 60,000 pesos, 2 horas el sábado. O sea, divida 60,000 entre 8. ¿Eso le vale? No hay punto. Esa iglesia lo que nos quiere es dividir la familia. Uy, yo pues no vuelvo allá. ¿No ha cambiado, sí? ¿De qué más se les tildaba? Desde lealtad política. Claro, como no estaban con el emperador, ¿no? ¿Cuántos saben que yo aquí soy apolítico? ¿Sabían eso? Pero yo me sujeto a la ley civil, que es el presidente. No, Richard Nixon no, oiga, se llama Duque. Es que Richard Nixon, estos sí, no me crean tan cebolla. El presidente Duque, y soy apolítico, pero eso no me exime de hablar de algunas situaciones que tengan que ver con políticos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que utilicen bien su voto. Usen bien su voto. La mejor herramienta es el ¿qué? El voto. Yo siempre insto a votar, pero no por quién votar. ¿Me estoy haciendo entender? Pastor, ¿por quién voto? ¿Usted qué opina? Eso sí, primero les aseguro, voten por aquellos que no van a conculcar su libertad, o sea, que no le van a arrebatar su libertad, que no le van a enviar un talego de comida y lo va a hacer esclavo. Vote por aquellos que respetan la libertad, la propiedad privada, que están en contra de los confiscamientos y de los, ¿cómo se llama? Confiscamientos y las expropiaciones. No vayan a votar por esos. Tengan cuidado, porque ustedes votan por esos, recuerden que el principio de aquellos es ateo. Y a los primeros que van a afectar va a ser la iglesia cristiana. Eso es sencillo, hermano. Pero use su voto, problema suyo. Usted mira a quién. Igual es que Dios quita y pone, sí, hermano, pero todos tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Bueno, sí, eso lo respetaron. Siempre lo respetaron. Lo respetó Policarpo en la época. Es el culmine del sufrimiento, Policarpo. Uno de los padres de la iglesia de aquella época, y lo persigue, pero lo persigue el imperio romano con una fiereza, con una maldad, con una rudeza, con una crudeza. Pero Policarpo sabía quién era en su Señor. Así que cuando van a buscar a Policarpo, y lo menciono porque para mí ha sido un ejemplo, Policarpo está en su humilde habitación orando.
Y llegan los escuderos, llegan los soldados romanos, pa, rompe la puerta, abren y dice Policarpo, bueno, ¿y cuál es la bulla? Policarpo, ¿usted ha sido sentenciado a muerte? Dijo, sí. ¿Y cuál es el problema? Es que usted ha sido sentenciado a muerte porque usted no obedece las órdenes del emperador romano. Dijo, yo obedezco todo lo que dice Domiciano, lo obedezco como autoridad civil porque a mí me lo han enseñado, pero no le voy a rendir culto ni adoración a él, porque eso no es lo que yo he aprendido. Policarpo, reniegue de Jesucristo. Dijo, ¿por qué voy a renegar de él? Durante 86 años lo único que he recibido es solo favores de él. ¿Por qué he de ser infiel ahora? Policarpo, vamos a donde el emperador. Lo presenta al emperador y le dice el emperador, te voy a soltar las fieras. Las peores fieras las he encontrado en todos los que son hipócritas y han hablado y blasfemado contra Cristo. Esas son las peores fieras, así que suelte la suya, le dijo Policarpo. Policarpo, vas a ser quemado en la hoguera. Dijo Policarpo, ¿y qué es un fuego temporal comparado con un fuego eterno, el cual tú vas a sufrir si no reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Policarpo, te vamos entonces a torturar. ¿Qué peor tortura puede ser que la de su pecado, emperador? Wow, Policarpo. Y va Policarpo, ¿no? Y lo llevan a la hoguera, pero Policarpo va cantando himnos. Y él es mi padre. Y mi padre. Y todo el mundo dice, ¿pero usted qué? ¿Cómo así? Y él es mi padre. ¿Usted canta eso cuando está en momentos de aflicción? Vea, Señor, ¿y por qué a mí? Porque a mí, Señor, yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, soy como un sacrificio vivo delante. Y le pregunta a uno, ¿y cuál es su aflicción? Señor, tú conoces mi aflicción, 14.385 pesos para pagar el gas, Señor, el recibo del gas. Oh, Señor, mi aflicción, la Esther Julia, Señor, estoy que me quemo y la aflicción es esa Esther Julia, Señor, por favor. Que me diga que sí, esa Esther Julia, Señor, eso sí, sin casarme, porque me diga que sí. ¿Esa es su aflicción? Nuestras aflicciones son por el nombre de Cristo, hermanos. Nuestras aflicciones no son por bienes materiales. Nuestras aflicciones es por reflejar la conducta cristiana limpia, pura. Nuestra condición como cristianos, y a eso estamos llamados, es a ser refulgentes, es a ser sal, es a ser luz. A eso estamos llamados, a reflejar a Cristo, el Señor nuestro. Policarpo a la hoguera. Y Policarpo, y él es mi padre. Y mi padre, listo, llegó Policarpo a la estaca. Que arda el fuego, dijo el verdugo. Y Policarpo dijo, pero que le echen más leña. Necesito que esto me consuma. Pero ¿qué pasa, Policarpo? ¿Por qué habla así? Le preguntaban. Dijo, necesito que esto me consuma porque entre más rápido, más podré cumplir la cita con mi Señor. Y se prende la hoguera. Y Policarpo sigue cantando. Y él es mi padre. Pero con esos alientos. Le cuento que Policarpo no cantaba así. Así todo. Con razón le llega el recibo el gas y no tienen y entran en pánico. No pagamos el ITI porque no tenemos nada, no hay nada. Que arda el fuego. Y arde el fuego y le dicen, Policarpo, te vamos a poner unos clavos. Dice Policarpo, no, solamente amárrenme, solo las cuerdas nomás. Y le ponen las cuerdas y arde. Y lo más tremendo de todo es que cuando empieza a arder, empieza como a expelerse un aroma como a mirra de todos los que estaban viendo, verdugos, discípulos y la gente que para ellos era un espectáculo. Empezó eso a oler, un perfume en el ambiente. Wow. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Nada que se consumía el cuerpo de Policarpo.
pronto le dicen al verdugo, atraviéselo con una espada. Va el verdugo y lo atraviesa con la espada y fluye la sangre de Policarpo. Escucha, que apaga en ese preciso instante el fuego, y la mirra, el olor a perfume, invadió toda la región. Pregunta: si a usted se le acercaran como cristiano hoy, ¿a qué huele? Y hermano, qué pena, pero usted no se bañó. Es que ese golpe, hermano, Ese olor de sus plánticas inferiores, hermano. pero no es su olor en sí el físico, sino su vida espiritual. ¿A qué huele? En medio de las pruebas, ¿a qué hueles, hermano? ¿Cuál es el olor que se expele? ¿Cuál es el olor que se expele cuando en la iglesia hay que trabajar arduamente? ¿A qué hueles? ¿Cuál es el olor, hermano, cuando te dicen esta noche con los 8 de Gomorra? Y el hermano va a ser el representante de eso. Para contrataciones con el hermano. Pero en ese momento, ¿a qué hueles? Cuando los juegos y las manos le empiezan a hacer así por el iPhone X25, 35JS y ese Facebook se siente como está fuego por esos juegos y todo eso. Los que son aficionados al Facebook, ¿no? ¿Cuántos hay aquí aficionados al Facebook? Y eso responde el uno y responde el, pero eso sí, nunca publican nada que honre y glorifique el nombre de Cristo. ¿A qué hueles? En el momento de la prueba. ¿Qué cantas en el momento de la prueba? Por eso después viene un mandato. Bueno, ya hablé, ciertamente el otro aspecto es el mandato. ¿Cuál es el mandato? Siga ahí, en el versículo 10, termino. ¿Cuál es el mandato? No, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál? Escucha, el mandato es no temas. ¿Sabe? No es un favor que te está pidiendo. No te está diciendo, mira, te sugiero, si te parece, tal vez, quizá, quién sabe, puede ser de pronto. No, te está diciendo, no temas. ¿En qué? En algunas cosas, en nada. No temas en nada lo que vas. O sea que aquí hay un mandato con firmeza, pero también hay una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Vas a padecer. Vas a padecer, hermano. Vas a padecer. Y después dice, después de que le dice, no temas que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10. Bueno, el término 10 es un término, no es como que sea de los 10 días. Varios exégetas hacen referencia, y eso lo vamos a ver en nuestro diplomado de escatología, a diferentes tiempos. No son exactamente con literación 10 días, son diferentes tiempos o 10 épocas, ¿sí? A 10 épocas. Bueno, pero le está diciendo, no temas. Y después le dice, ¿cómo le dice? Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Fiel. ¿Sabe qué significa fiel? Apego, sumisión, firmeza. Fe que no traiciona la confianza. O sea, sé fiel. ¿A qué? A Cristo. Sé fiel a lo que se te ha enseñado. Mantente firme de lo que has escuchado. No traiciones los principios y las verdades. Mantente firme hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y yo? ¿Quién es yo? Diga usted, pastor. ¿Sí? Ah, bueno, hermano, usted no me está haciendo un favor a mí.
su vida espiritual, su alma la que está en juego, hermano. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona. ¿De qué? ¿Quién está asegurando la recompensa? Jesucristo. Bienaventurado todo el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque cuando haya resistido la prueba, haya superado la tentación, recibirá una corona, que es una corona de vida eterna, que da Jesucristo a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Amén. Amén. Bien. Ahí está, hermano. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, o sea, a cada uno de nosotros. La perseguida, sufrida, pero fiel iglesia de Esmirna se levantó como un ejemplo, hermano. Siempre tuvo un corazón recto, bueno, retenían la palabra oída y daban fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Pero daban ¿qué? Fruto. ¿Daban qué? Fruto. ¿Se acuerdan de Policarpo? Olían a Cristo. No importaba la circunstancia, olían a Cristo. Ay, Señor. ¿A cuántos les gustan aquí las fragancias, los perfumes? ¿Sí? ¿A todos? Espero que sí. ¿O a quién le gusta oler mal? ¿A alguien le gusta aquí oler mal? No, al menos un limón partido en 4. Funciona. Pero aquí a nadie le gusta oler mal. Pero los que saben de fragancias saben que eso tiene un precio. Consulten su página ahí en, ¿cómo se llama? De compras. No en Uber, no, sino en la de compras. ¿Cómo se llama? Por favor, en Amazon Mercado Libre. Dale Bulgari de 7.5 ml. ¿Cuánto vale? Y huele. Bueno, que Dios nos guarde aquí un perfume de esos y llegue por aquí una como medio, ¿no? Que no tenga el Espíritu del Señor. Y usted tenga mucho cuidado, ¿no, hermano? Porque usted de pronto se aplica una buena fragancia, una buena colonia y no falta la hermanita que no nacía de nuevo que... Y hermano, usted sí huele muy rico, hermano. Usted sí es pura mirra, ¿no? Pura mirra. Uy, hermano. Uy, hermano, venga, uy, hermano, es que usted, gloria a Dios, aleluya, hermano. Cuidado. O el hermanito que se le acerca, no, hermana, sea cuidadosa. Aquí tenemos digo, hermano, no, un asistente. Que el hombre dejaba esas por las mujeres. Que ese hermano pasara. Uy, hermanita. Uy, qué cosa tan fastidiosa Usted como huele rico, hermana. Usted también es pura mirra, hermana. Uy, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al Espíritu. ¿Hueles a Cristo? ¿Sabe cuándo empiezas a expeler ese olor? Cuando eres machacado. Cuando las circunstancias adversas y difíciles y las pruebas llegan, ahí es donde se tiene que notar a qué hueles. Amén. Entonces, hermano, no sean esquivos a las pruebas, a la disciplina, a la exigencia, a la excelencia. Eso va a hacer que tú huelas bien, hermano. Claro, eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Pero, hermano, por último, la recomendación es, mira, no importa la prueba, la circunstancia o la situación, aunque en el momento sea compleja y difícil, pero solo ten una certeza: Él lo hace con un fin. Que tu vida como cristiano, tu conducta, cada una de tus áreas tengan un olor agradable, tan agradable, que lo que Él ve de ti, que lo que Él siempre vea de ti, sea verdaderamente un cristiano de honra, digno para su gloria. Amén.
que siempre sea así. Usted como damita, como varón en los negocios, en cada una de sus áreas, hermano. ¿Y saben qué va a ocurrir? Cuando eso es así, terminó, tú oras y esa oración sube. Wow. ¿Te imaginas en el trono de la gracia del Señor oliendo eso? Ay, las oraciones de sus santos. Wow. ¿Me estoy haciendo entender? O a diferencia de ¿qué tipo de oraciones son esas? Uf. Pero que Él desde su trono pueda decir: huelen a mi Hijo Cristo. Pidan y se les dará. Y tú dirás: Señor, prueba superada, la que sigue. Amén. Y el que es bueno, fiel y justo te dará la fortaleza, la sabiduría para seguir creciendo y que de verdad tu vida sea como olor fragante. Amén. Un aplauso al Señor y pongámonos de pie. Vamos a ponernos sobre nuestros dos pies. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este bendito y santo tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy aprendimos cómo, Señor, la persecución es vinculada con fortaleza espiritual, Señor. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque como está escrito, Señor, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionarás, nos afirmarás, nos fortalecerás y establecerás. Señor, aprendimos que las bendiciones cristianas más puras son las que se fragúan en el horno de la adversidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque es la persecución, la prueba, seguramente, los momentos adversos, difíciles, los que nos depuran, limpian del pecado, Señor. Ahí aprendemos a depender, a vivir con los ojos puestos en ti, Señor. Gracias, amado Rey Santo, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque hallaremos consuelo en ti siempre, Señor, que seamos perseguidos. Hallaremos siempre consuelo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro más grande consuelo, Señor. Gracias, Señor. Y ahí como tú estás, pero haz tu reflexión personal, particular. Los cristianos de la época, aunque se enfrentaron a la muerte a manos de sus perseguidores, fueron vencedores, porque Él les prometió y ellos creyeron. Él les prometió que Él era la resurrección y la vida. Él prometió que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Por eso dice la palabra: no tendrá el sufrimiento de la muerte segunda. La muerte segunda es una vida eterna sin Jesucristo. La muerte segunda es separación de Dios por la eternidad. Esto es el infierno. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, como la mirra, así como la mirra se producía al machacar semejante planta aromática, así, Señor, es oprimida también la iglesia en persecución, en afrentas, en murmuraciones, en críticas, en señalamientos. Pero si la iglesia se mantiene fiel, podrá expeler ese aroma fragante de fidelidad a Dios. Señor, que como los creyentes en la época de Esmirna, te amemos y permanezcamos fieles a ti. Seguramente, Señor, a raíz de esa fidelidad nos odien como odiaban a aquellos a los que les perseguían, Señor. Pero entre más odio,
entre más escarnecimiento, entre más aborrecimiento, más debe de motivarnos esto para amarte, Cristo, para vivir en los principios y en las verdades eternas. Oh Rey, guárdanos de toda hipocresía, de portarnos como aquellos que decían ser judíos y no lo eran. Tú nos conoces, Señor, conoces las obras y nuestra tribulación, seguramente pobreza, pero tu palabra dice, pero tú eres rico. Seguramente física, material, terrenal, financieramente no tengamos tanto como la iglesia en aquella época. La iglesia en aquella época había sido despojada de todo, no tenía bien material alguno, pero era rica. Te tenían a ti, Señor, como esta iglesia pequeña tal vez, pero poderosa, no rica en recursos y en materiales, yo qué sé, Señor, pero ricos en tu palabra. Ay, Rey, porque si hay riqueza aquí, es tu palabra, Señor. Eres tú, Jesús. Seguramente seamos acusados de muchas cosas, Señor, como en aquel tiempo, Señor, pero ayúdanos siempre a vivir piadosamente, Señor. Qué gran ejemplo el de hombres de la época como Pedro, Pablo, Policarpo, Mateo, bueno, cada uno de los apóstoles y de los hombres del primer siglo, Señor, que sujetaron sus vidas a ti, Señor, porque no temieron nunca, Señor. Nunca, Señor. Y tú ya habías advertido desde mucho antes, Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, Señor, como creyentes, como rebaño, Señor, seguramente ocurra. Pero como dice el salmista, en ti he confiado y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Seguramente mi adversario, el diablo, inclusive hasta atente físicamente contra mí, pero soportaremos, Señor, y esperamos satisfactoriamente seguir siendo fortalecidos en cualquier prueba, porque como tú le decías al apóstol Pablo en 2 de Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, bendito Rey Santo. Seguramente sí, perseguidos, sufridos, lo que sea, pero fieles al fin y al cabo. No sé cuáles son tus luchas, hermano, hermana, jovencita, jovencito, no lo sé. Pero una recomendación hoy, un consejo hoy: sé fiel a lo que has escuchado hoy. Sé fiel hasta la muerte, y la recompensa no se hará esperar. Sé fiel y pórtate como un vencedor, y no sufrirás daño de la segunda muerte. Sé fiel y pórtate como vencedor, y las recompensas llegarán. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Y Padre, te pedimos como familia, ayúdanos, Señor, a poder tener ese olor fragante. Levante sus manos al cielo bien alto, bien alto, solito, solita, usted ahí. Dígale: Señor Jesús, mi vida en conducta, rectitud, como olor fragante. Reconozco que soy pecador, Señor, pero me arrepiento. Señor, reconozco que tú eres Señor y Salvador. Me arrepiento, Señor. Y a la verdad, hoy mi anhelo, dígale: Señor, mi anhelo, Señor, es ser como olor fragante, Señor. Tengo luchas y tú lo sabes. Por favor, asísteme en tu espíritu, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.